Bueno, el título que le vamos a poner al mensaje de esta noche para la reunión presencial de jóvenes, que de por sí ya tiene un contenido emocional y espiritual muy importante. Me siento contento también por ustedes, por nosotros que podemos estar presentes en la reunión y por los que lo podrán ver después, aunque sea grabado, pero bien, ¿no? Por Instagram, Facebook y demás. Le ponemos el título y es Caracteres difíciles de encontrar, no caracteres, sino caracteres, hablando del carácter, que son difíciles de encontrar en este mundo. Y de eso vamos a hablar, o Dios nos va a hablar, y vamos a ver una ventaja en el cristianismo, que no la tiene el cristianismo nominal, o sea, el cristianismo de nombre nada más, sino el cristianismo real, el cristianismo espiritual, el cristianismo bíblico, el cristianismo práctico y alineado a la teología correctamente interpretada de la Biblia. Entonces empezaría diciendo, porque ya oramos previo a esta grabación para esto mismo, a decir algo que Jesús ya dijo, que los nacidos de nuevo, o los que son salvos, sean jóvenes, niños, o adultos, o ancianos, no son muchos respecto de la mayoría de las personas. Eso lo saben de la Biblia, ¿no? ¿Dónde está? En Mateo 7, verso 12. Jesús allí da una regla, una regla muy clara, un mandamiento. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como diciendo, esto es un resumen de toda la voluntad de Dios en general. Lo que quieren que hagan con ustedes, bueno, háganlo con los demás. Como quieren que los traten, traten a los demás. Como quieren que los amen, amen a los demás. Como quieren que los ayuden a ustedes, ayuden a los demás. Eso estaba diciendo Jesús en resumen. Pero también les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos. Por eso dice, luego, ahora lo que les voy a decir, habla de una responsabilidad humana también que Él nos deja, pero empezamos por entender que ya los números de los que habla el Señor dicen que los que van a la vida eterna o los que van para el cielo en relación a la mayoría son pocos. Entonces, en base a este número que puede asustar un poco, o esta estadística que puede asustar un poco, vamos a quedarnos tranquilos, nos sentamos, estamos atentos, porque vamos a ver que justamente estos pocos va a coincidir con ese carácter que es difícil de encontrar en la humanidad. Ustedes mismos se dan cuenta de ustedes y del entorno de ustedes. Cómo hay chicos tan violentos, algunos tan depravados, sucios en su manera de pensar, mentirosos. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Se han dado cuenta cómo hay chicos conocidos de ustedes que quizá con ustedes no tienen problemas, pero se dan cuenta que son chicos problemáticos, que tienen problemas con todo el mundo, o inclusive algunos ya con las drogas, alcohol, o con el delito mismo, con la policía, ¿no? Grave. Digamos que no es fácil. Después está la otra faceta complicada, ¿no? Que vemos estos supuestos movimientos
que tratan de traer a la humanidad el bien o nivelar la injusticia, ¿no? A través de estos movimientos para prolongar la vida, como son los movimientos dietarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dietas, dietas veganas, crudiveganas, mediterráneas, carnívoras, vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, y bueno, podríamos todos los anas que quieran, ¿no? Diciendo, bueno, con esto prolongamos la vida del ser humano, pero prolongar la vida en un mundo que es un cambalache, la verdad que a veces no da medio ganas decirle, Señor, llévame, porque así no tenemos ganas de vivir. Pero Dios nos ha puesto en este mundo con un propósito, eso es claro, y si Dios nos ha puesto, eso queremos cumplir, ¿verdad? Amén. Bien. Ahora, lo que pasa es que se hace difícil vivir en un mundo donde la gente se aferra a sus creencias y no a lo que Dios dice que creamos, que es diferente. Dios manda que creamos en Él como dice la Escritura. Y la gente prefiere creer en lo que cree de Dios y aferrarse con necedad y dureza a lo que cree que cree. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es creer lo que creo y otra cosa es creer lo que Dios dice que tengo que creer. O creer en Cristo como dice la Escritura. ¿Me siguieron? Si no, se lo explico después. Bueno, pero creo que me siguieron porque son chicos inteligentes. Entonces, en un mundo donde encontramos que el carácter de las personas es egoísta, ególatra, violento, idólatra, porque vemos gente que idolatra inclusive en el ámbito religioso, y lleva a un nivel apóstol como al Papa, o a superapóstoles, o a superpastores, o superministros, a niveles que no debería llevarlo, pero allí prefieren que ahí esté y que digan lo que digan, se les puede perdonar todo. Así a nivel político. Pueden ser lo que sea, pero es mi líder político y yo lo amo. La palabra que se usa es lo banco. Lo bancamos, le hacemos el aguante donde vaya, como si fuese un club de fútbol, ¿no? Y sea que lo persigue la justicia o tiene lo que tenga, no importa. Nosotros lo bancamos porque es nuestro líder político. Y así vemos un mundo que prioriza la injusticia, prioriza el coartar las libertades en pro de supuestos derechos. Y esto todo a través de ideología se va metiendo en la mente de los chicos y va haciendo que sea más difícil vivir, muy difícil vivir. Esas personas que supuestamente tratan de cambiar el mundo con sus ideologías, solapadamente son violentas. Los que condenan el odio, por ejemplo, supuestamente de los conservadores, de los ultraconservadores, y no estoy hablando de los ultrarradicales fundamentalistas religiosos violentos que se ponen dinamita en el cuerpo y matan a todos, ni tampoco aquellos que hacían las cruzadas y en nombre de Cristo mataban a otros. No estoy hablando tampoco de esos. Estoy hablando de los que hablan con rectitud la palabra de Dios, lo cual el mundo no quiere recibir, y a ellos son despreciados, objeto de burla, y quieren acallar esas voces, acusándolos de fomentar el odio, cuando en realidad esas personas que dicen eso, en realidad encubren su propio odio a Dios y al cristianismo. Porque las religiones se negocian, pero la palabra de Dios no se negocia. Y los verdaderos cristianos no negocian la palabra de Dios, la predican, la viven y enfrentan las consecuencias que Dios les determine que tienen que sufrir. En cambio, la religión, ¿qué hacen los profesionales religiosos? Negocian, politizan la religión. No importa mucho lo que Dios diga, lo que importa es que tengamos puntos en común. Es como decir, bueno, yo voy a hablar con el diablo para que el diablo no me moleste, yo voy a hacer negocio con él. Entonces voy a ceder un poco de mi cristianismo y voy a aceptar un poco de lo diabólico. ¿Qué les parece la idea? Pastor, no. Bueno, eso es lo que hace la religión de la tierra. Negocia con el infierno un poco para conceder que supuestamente Dios acepte, qué sé yo, la homosexualidad como algo lícito, por ejemplo.
Así como se supone que tendría que aceptar el aborto, porque es un derecho de la mujer. No lo es. La mujer tiene su derecho, pero no de asesinar a una criatura. Y bueno, y así por demás. En nombre de supuestos derechos que van solapadamente con otros fines, va a la par el odio, la persecución y demás cosas. Entonces, es difícil encontrar un tipo de caracteres que se enmarcan en las Escrituras. Por eso se dan cuenta que el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos andan por él. En cambio, el camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que lo hallan. Son pocos los que dicen, no, si Dios dice es así y punto. No se discute, no se negocia. Son pocos los que lo hallan. Es más, les dice en Lucas 13:23, y alguien le dijo, ¿son pocos los que se salvan? Porque la pregunta fue concreta, ¿no? En Lucas 13:23 le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, ¿son pocos los que van al cielo? Y él les dijo, en vez de decirles lo que ya les dijo, les dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La mayoría, ustedes saben, ¿no? La mayoría del mundo cree que haciendo buenas obras entran al cielo y procuran entrar al cielo o hacerse de un lugar en el cielo con lo bien que se porten o las buenas obras que hagan. La mayoría de las personas piensa eso y las religiones en la tierra promueven eso, excepto la Biblia. En Mateo 19:25 dice que sus discípulos cuando hablaban, vieron cuando el joven rico se fue triste, entonces Jesús les dice, cuán difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Os digo que es más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Entonces los discípulos al ver esto de que al final no entra nadie, ¿cómo es esto? ¿No? Se asustaron, ¿no? Y en Mateo 19:25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, o sea, quedaron un poco asustados, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces aquí va una frase que es terminante, que les va a servir para completar el concepto de salvación que ustedes tienen. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Digan conmigo, para los hombres, ser salvo es imposible. O sea, el hombre no tiene posibilidades de entrar al cielo después de que muera. Es imposible. Es imposible, porque el hombre es una raza pecadora y no tiene forma de vencer el pecado y deshacerse de su pecado, que ya está en los libros de Dios, por decirlo así, y que un día la justicia divina nos lo demandará si no hubiese una intervención externa mediante la cual pudiésemos ser eximidos o exonerados de la culpa que justamente merecemos los seres humanos por nuestros pecados. ¿Cuál es la culpa de nuestros pecados? La paga de nuestros pecados. La muerte eterna. La separación eterna del ser humano, de su creador, en prisión eterna. Punto y coma, dice el verso 26, mas para Dios todo es posible. O sea, eso ya nos trae descanso. Diciendo, los hombres no pueden hacer nada por ser salvos, pero Dios sí puede, porque Él todo lo puede. Y esto ya nos empieza a alegrar el corazón. Ahora, ustedes saben que, primero tenemos en claro esto, que hay pocas personas que Dios, que puede, salva, y a esas les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto no quiere decir que algunos van a poder, porque acabo de demostrarles que Dios dice que para los hombres esto
Es imposible. Entonces, ¿cómo? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice. Dice que los que van a entrar por la puerta angosta se esfuercen por hacerlo. En realidad, la palabra griega que está ahí tiene que ver con agonizar para hacerlo. O sea, tienen que entrar en una condición del alma donde ustedes agonizan, rogando a Dios que salve sus almas. Por eso la palabra esfuércense choca un poco en nuestro lenguaje, pero cuando uno lo mira en el griego, se da cuenta que es otro el sentido que Dios le da a la palabra. Y le está diciendo otra cosa, no está diciendo sálvense ustedes con el mejor esfuerzo que cada uno puede hacer. Les está diciendo, ustedes que van a ser salvados, agonicen delante de Dios para que tenga misericordia de ustedes. ¿Lo entienden mejor por ahí? Pero cambiando un poquito el ángulo, haciendo un paréntesis en el mensaje, les voy a hablar ¿vieron que hay un dicho que dice mejor es la maña que la fuerza? Y van a ver que la gente, en general, y ustedes se han visto, muchas veces sus padres y sus abuelos les han dicho, no, pará, hijo, esto no se hace así, porque ustedes trataban de desarmar algo a los golpes, a los barretazos, y la abuela siempre decía, no, hija, más vale maña que fuerza, eso hacía así, tac, tac, tac. Quizá ustedes estaban renegando, a muchos les ha pasado. Seguramente a muchos les ha pasado esto. Y sobre todo a las mujeres. ¿Cuántos estuvieron un rato largo para abrir un tarro de mermelada? A ver. Levanten. ¿Vieron? Para abrir un tarro de mermelada. Y reniegan. Ay, no puedo. Papá, abrime el tarro de mermelada. Y papá viene así. Y hace cloc. Toma, nene. Y te abre el tarro de mermelada. ¿No? Los que dicen, pastor, no tengo ni idea. Bueno, intenta abrir un tarro de mermelada, un frasco. Pero si vos agarrás un frasco con una cuchara, haces despacito así en el borde, haces palanca y le entra una gota de aire y luego haces así. Y se abre el frasco de mermelada, de durazno, lo que sea. Ah, no sabía. Bueno, más vale maña que fuerza. Y así podríamos hablar en el taller mecánico, ¿no? A los barretazos. No, hijo, esto se hace con una llave así, mira. Pone una palanca y hace así. ¡Trac! Y lo despegas. O una tuerca soldada. No, hijo, para esto se hace así. Un poquito de calor y hace ¡pras! Y sale. ¿Para qué tanto golpe? O si no, para meter un rulemán, ¿no? Bueno, esto lo saben, le hablé a las mujeres, ahora le hablo a los hombres. Está el rulemán agarrando con la maceta, ¡pum, pum, pum! Toneladas de hierro sobre hierro. Y el rulemán no sale, o no entra. Pero agarra el rulemán, pone la masa en el fuego, el rulemán en el freezer, agarra, pone la masa y pone el rulemán y hace, ¡pum! Se cae solo. ¿Cuántos de los hombres saben esto? Hombre. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Si quieren poner un astronauta en Marte o algo, me dicen. Chicos, hay muchas cosas que más vale maña que fuerza. Eso es de esta vida. Ahora, eso no es nada nuevo. Les digo, pues mi suegro era camionero y bueno, él me llevó a trabajar con los camiones y aprendí cosas, como todo el mundo que aprende de los que saben. Por eso siempre le digo, júntense con los que saben. La Biblia, ¿con quién dice que se deben juntar ustedes? Con los sabios. Júntense con los que saben, pregúntenle a los que saben. No vayan y hagan las cosas por su propia cuenta. Si tienen alguna duda, dicen los médicos, consulte a su médico. No se automedique. Vaya al que sabe. Si tiene alguna duda con la vacuna, vaya a YouTube y allí sáquese todas las dudas. ¿Dice eso? No, vaya al médico si usted tiene miedo. Si usted, y se lo voy a comparar con otra cosa, con todo respeto lo digo, si tiene miedo
que la Tierra sea plana, algunos se ríen, pero dicen, bueno, lléveme a alguien que sepa de física para que me explique por qué la Tierra no es plana. Si alguno tiene miedo que le pongan la marca del anticristo en la vacuna, como muchos cristianos tienen ese miedo, intrínseco, tienen ese miedo, bueno, vayan al que sabe y les va a explicar cómo se hace una vacuna. ¿Sí? Y muchas otras cosas. Vayan a los que saben, no vayan a las redes sociales donde va multiplicada por 10 la mentira, y yo creo que ya está aumentando la proporción. 20-1 viaja la velocidad con que viaja la mentira y viaja la verdad. ¿Está, chicos? Hay superioridad entre la maña y la fuerza. La Biblia dice en Eclesiastés 7:19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Vieron? Que hay gente que es mucho más eficaz, quiere decir, o eficiente, mejor dicho, porque hay una diferencia entre eficacia y eficiencia, pero evidentemente un sabio es más eficiente que uno de los poderosos de la ciudad. Es 10 veces más eficiente. Eclesiastés 9:16 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Vieron? La gente que le gusta escuchar barullos, gritos. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que es mejor escuchar tranquilo la palabra que escuchar a un supuesto gran hombre predicador a los gritos. ¿Qué es mejor? Escuchar tranquilo. Verso 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un ejemplo, cuando alguien te agrede, como pasa, ¿no? Cuando alguien se agrede en las calles, ¿qué hacen las personas cuando son agredidas? En el mundo en general. ¿Cómo estalla el carácter de las personas? La mayoría. Violentamente, a los tiros, sacan las armas. ¿Vieron esos vecinos que tienen problema con otro vecino y va y se molestó y vino y sacó un revólver y pum, pum, 3, 4 tiros, listo? No importa si voy preso, pero se lo merecía, dice, ¿no? O sea, no solamente no solucionó el problema, sino que se agravó. Pero la Biblia, ¿qué dice? La respuesta blanda quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Sabiduría. Entonces, una persona sabia soluciona un problema con un carácter diferente al del mundo, el carácter que brinda la sabiduría. Salmo 107:43 dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién puede entender la misericordia de Dios? ¿El mundo entiende las misericordias de Dios o no? ¿No ven al mundo como el mundo no ve a un Dios condenador, a un Dios enojado que manda gente al infierno por montones? Cuando la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que ¿en qué consiste la condenación? En que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la mayoría de la gente va al infierno, ¿por qué? Porque aman sus pecados y aborrecen la justicia de Dios. Esa es la realidad, pero le echan la culpa a Dios, como desde el principio lo hicieron Adán y Eva. Entonces de ahí, con esta pregunta, surgen otras preguntas en la Biblia. Miren, y hay para los 12, para los hombres y para las mujeres. A ver cuáles se alinean en cuáles. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, o sea, de virtud, de carácter virtuoso, ¿quién la hallará? Porque su estima largamente sobrepasa las piedras preciosas. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Fíjese, ¿quién escribió esto?
Los proverbios, ¿quién los compiló? Y los escribió Salomón. ¿Salomón cuántas mujeres tuvo? 1000, o sea que tuvo referencia en cuanto a mujeres. Él dijo, fíjense, tendría sus problemas porque dijo, mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en la casa, decía Salomón. No se enojen las chicas. Pero así dijo él, tenía experiencia. Dice, yo prefiero, miren que era el rey, pero prefería vivir en un rincón del terreno o de la azotea, donde sea ahí, vivir en un rincón que vivir en una casa con una mujer rencillosa, decía. Por eso él dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y bueno, acá está describiendo una cuya estima sobrepasa la de la mayoría. Hay muchas mujeres que hacen cosas buenas, pero una mujer virtuosa no hay muchas. ¿Quién la hallará? Dice, hay una pregunta, ¿quién hallará mujeres virtuosas? Y bueno, ¿recuerdan cuando se habla de la mujer creyente? ¿Qué carácter tiene? Empieza con A, los dos adjetivos. Muy bien, debe ser que lee la Biblia esa chica. Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Con un corazón afable y apacible, que es el carácter difícil de encontrar en una mujer, pero se encuentra justamente entre las cristianas. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Salmos 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? O sea, ¿quién estará en el cielo? Bueno, el que anda en integridad y hace justicia, dice. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, el hombre de palabra. ¿Ustedes vieron cuánto vale la palabra de un varón ahora? Antes decían palabra de hombre. Ahora ves a las personas, yo no firmé nada, te dicen. Y capaz que te lo dijo. Pero dice, no, yo no firmé nada. Y si firmó algo, no, esa no es mi firma. Y si encima se empezó, trae un perito calígrafo. O haceme juicio. Y miente, pero no importa. Bueno, te encontrás de esas personas. Eso es lo más común. Que te mientan en la cara. Personas, comerciantes, profesionales, que te mienten en la cara, saben que la persona se está dando cuenta que les mienten, no se ponen colorado y siguen mintiendo con soberbia y menosprecio. Entonces es difícil encontrar personas con ese carácter como dice la Biblia, ¿verdad? De veras que el título le va muy bien al mensaje de hoy, caracteres difíciles de encontrar. Primera de Corintios 6:5 dice, cuando vieron que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática, ¿no? Dice, para avergonzaros lo digo pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, esto ante los incrédulos. O sea, como diciendo, ¿no hay alguien que tenga un carácter un poco más aplomado para oficiar de juez en medio de la congregación? ¿Será que todos son lieros? ¿Todos son complicados? ¿Que no tienen un carácter de creyente? Dice Pablo, ¿no? ¿Y Santiago? Santiago es una expresión muy linda. En el capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Otra pregunta, ¿no? ¿Quién es el que tiene el carácter de este tipo de carácter que se ve muy poco en la tierra? Y no estamos hablando de ir al cielo, estamos hablando de la tierra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras, ¿cómo? En sabia mansedumbre.
Y acá dice en el 14 lo contrario, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, no es de Dios, no es el carácter de Dios, no es la sabiduría de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y cierro el mensaje y cantamos. Vieron que no es tan fácil encontrar el carácter de la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde los podemos encontrar? Y esperaría que en nuestra congregación, al que tenés al lado, al que tenés atrás, al que tenés adelante y al que estás mirando, pueda tener un carácter como los que cuesta encontrar. Que sea un carácter que sea la figurita difícil de la humanidad, pero que se encuentre. Yo veo que solamente Dios puede hacer la obra transformadora en tanto y en cuanto agonicemos en su presencia para rogarle, Señor, cámbiame. ¿Cuántos quieren ser cambiados por Dios? Que no les gusta cómo son hasta aquí. Quieren mejorar. Yo quiero mejorar. ¿Ustedes quieren mejorar? Yo también quiero mejorar. No soy bueno. Quiero ser como mi Señor. Entonces en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿pero para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Fíjense dónde. En medio de una generación maligna y perversa. No esperen vivir en medio de una generación de creyentes maravillosos en el lugar donde estudian, donde trabajan, o donde se relacionan habitualmente fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de los círculos de la iglesia. No esperen, chicos, no esperen encontrar el dulce carácter de Cristo. No lo esperen. Esperen otra cosa. La Biblia dice que Él quiere que hagamos todo como aprendimos para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y aquí viene el punto, en medio de una generación maligna y perversa. Y nos da una figura en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, ustedes deberían o deben, o de hecho lo son, personas cuyo carácter es difícil de encontrar. Entonces, ¿saben cómo oraría al Señor esta noche? Le diría, Señor, yo quiero ser de esos pocos, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Yo quiero resplandecer como un luminar en este mundo. ¿Ustedes quieren? Yo quiero. Yo no quiero ser parte de las tinieblas. Yo quiero ser, ya que Dios me salvó, ya que Dios te salvó, yo no quiero ser una lámpara apagada. Quiero ser un luminar, una lámpara encendida que alumbre en lugar oscuro. Amén.
Oramos para que así sea. Padre, oramos. Pongámonos de pie. Padre, la verdad que realmente nos admira aún la Biblia, porque ni aún en la Biblia encontramos demasiada gente cuyo carácter es semejante al que tú demandas que los creyentes tengan. Ni en la misma iglesia de Corinto había personas alineadas a este tipo de carácter difícil de encontrar, personas íntegras, personas sencillas de corazón, personas fieles, personas que son transparentes, que no traicionan, que no tienen una doble vida, que no tienen una doble moral, que no tienen una historia pública y una secreta, contraria a la que todo el mundo conoce. Nosotros queremos ser simplemente hijos de Dios, sencillos e irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y resplandecer allí. Sé, Señor, que nos falta mucho, por eso pedimos socorro y cambios. Cámbiame, Señor, cambia a mis hermanos, cambia a esta juventud, cambia a nuestros hijos, cambia a nuestros hermanos, cámbiame a mí, cambia nuestras familias, cambia nuestra manera de hablar, de reaccionar. Ayúdanos, Señor. Nos humillamos, reconocemos que necesitamos cambiar, pero que por medio de tu Espíritu Santo lo podemos lograr. Y por ello te damos gracias, porque sé que nos oyes y lo harás. En el nombre de Jesucristo, y todos con alegría, amor y confianza decimos, amén.